para que Dios nos dé sabiduría e inteligencia en este estudio de esta tarde. Damos gracias, Padre Celestial, por tu bendición, por tu palabra, por tu revelación, porque tú nos revelas tu palabra para tener conocimiento, sabiduría e inteligencia y poder desarrollar un hogar, una familia sólida, que no se deje envolver por los asuntos del mundo, sino que se mantenga firme a tus principios, a tus postulados, a tus mandamientos, a tu ordenamiento. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Esta hora es planificar en la familia nuevas estrategias. Planificar en la familia nuevas estrategias. La vida cristiana, la vida del ser humano en la familia, requiere estar planificando. Primero, estar planificando, hacer planes. Quien antes de construir una torre no se sienta primero y calcula los gastos, dice la Biblia. Pues primero debemos estar planificando. Y luego, nuevas estrategias, permanentemente. Una familia que tiene principios de Dios, que está cimentada en Dios, en su palabra, en Cristo Jesús, está en primer lugar planificando, siempre planificando, haciendo planes. Y luego, cada mes, cada semana, cada año, nuevas estrategias. Nuevas estrategias. Esto tiene base bíblica, que lo vamos a ver ahora. Vamos a la Biblia. Proverbios 22, 3. Abra su Biblia y busque, yo lo voy a leer. Proverbios 22, 3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El avisado ve el mal. ¿Qué hay en el mundo? En el presente y en el futuro. Mal. Claro. Dice la Biblia, en el mundo tendréis aflicción. ¿Qué esperaba Cristo Jesús del mundo? Pues que lo crucificaran. Entonces dice aquí, el avisado ve el mal y se esconde. ¿Qué significa la palabra se esconde? Hacemos estrategias basadas en la palabra de Dios, pero vemos el mal. El mal está en la historia, el mal está en los calendarios, el mal está en todos los días. El avisado ve el mal y se esconde. Mas los simples no hacen nada. Reciben el daño. ¿Por qué? Porque no se esconden. ¿Qué es esconderse? Nos escondemos en Cristo. Y esconderse en Cristo es esconderse en la fe, en la palabra. Tomamos la palabra de Dios para hacer estrategias. Nuevas estrategias diariamente, cada semana. Nos reunimos como familia y hacemos una nueva estrategia. Ese es un principio bíblico. Muchas veces las gentes no se reúnen ni siquiera para hacer una nueva estrategia. No se reúnen para nada. Se sientan a comer y cada quien con su celular. ¿Sí? O acá, o con su computadora. Pero no se reúnen a platicar, y menos a planificar, y menos a hacer nuevas estrategias. Cuidado. La vida cristiana en familia debe ser planificar y hacer nuevas estrategias. Cantares 2:15. Libro de Cantares en la Biblia. Capítulo 2, versículo 15. Cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. ¿Cuándo debemos cazar las zorras? Las zorras se comen las semillas, se comen la hierba, se comen el fruto. ¿Cuándo debemos cazarnos las zorras? Cuando están pequeñas. O sea, yo me debo dar cuenta que un problema pequeño me va a crear un problema más grave. Si las zorras crecen, un zorrón. Primero es una zorra chiquitita. ¿Qué tengo que hacer con esa zorra chiquitita? Quitarla, eliminarla, cazarla. Eso dice la Biblia. Cazarnos las zorras pequeñas. Para cazar las zorras pequeñas en la familia, los problemas, las enfermedades, la pobreza, el problema de comunicación, problema de trabajo, problema de educación. Cuando está apenas a tiempo, entonces yo me pongo avisado, quiere decir acusado, de Proverbios 22:3, y cazo la zorra cuando está pequeña, cuando está el problema pequeño. ¿Cómo lo hago? Con una estrategia. Con una estrategia. Hay que identificar a esa zorra pequeña, esa zorra que se quiere comer mi economía, mi salud, mi hogar, el amor por mi pareja, me quiere cazar, me quiere comer. Pues tengo que cazar esa zorra cuando empieza, apenas los celos, empiezan las situaciones
difíciles entre la pareja o con los hijos, cazar las zorras cuando están pequeñas. Para eso requiere una estrategia, una planificación, desde luego una estrategia. Eso dice este pasaje de Cantares. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Zacarías 4, 6. Zacarías 4:6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, no se requiere dinero, ejército, fuerza, sino el Espíritu Santo de Dios, a través de su palabra, para poder vencer al enemigo, para poder vencer a las zorronas que se quieren comer mi hogar, mi salud, mi pareja, mis hijos, mi economía. No es con ejércitos ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y el Espíritu de Dios se viene a través de la palabra de Dios, de la fe. No con ejército ni con fuerza, cuidado, sino con el Espíritu de Dios, que se concede, que se recibe a través de la salvación en Cristo. Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Encomendar a Dios mi trabajo, mi papel de papá, de esposo, de obrero, de profesor, de albañil, de cocinera, de nana de niños, para envolver cosas en un supermercado, qué sé yo. Encomienda a Jehová tu trabajo, tus obras, y entonces tus pensamientos serán afirmados. Tendrás una estrategia, porque tu pensamiento diseñará una estrategia nueva. Será afirmado, porque estás encomendando a Jehová tu trabajo, tus obras. Encomendar es poner bajo la carga de Dios tu trabajo, tu conocimiento, tu voluntad. Encomienda a Jehová tus obras. Proverbios 16:3. Y tus pensamientos serán afirmados. En la familia debemos estar continuamente reflexionando sobre objetivos cumplidos. O sea, ¿qué objetivos de la familia ya se cumplieron? Eso debemos estarlo haciendo permanentemente. ¿Qué objetivos de la familia ya se cumplieron? Eso debo verlo en familia, reunido en familia. A ver, vamos a ver, hijo, hija, esposa, esposo, ¿qué objetivos hemos cumplido este mes, este año, esta semana como familia? Y subrayar los conocimientos adquiridos. ¿Qué nuevas experiencias han tenido los hijos, la pareja? Y proponerse nuevas metas para el tiempo y las circunstancias que siguen. Eso debe ser periódicamente, cada semana, cada mes, cada año. Continuamente. Otra vez, reflexionar sobre objetivos cumplidos en un tiempo determinado. Subrayar los nuevos conocimientos de cada uno de la familia y proponerse nuevas metas de cada uno como familia. Esto es importante hacerlo, porque Dios quiere que nosotros estemos preparados, que debemos estar planificando y estableciendo nuevas estrategias. La obra de cada quien es puesta a prueba. Cada miembro de la familia tiene una obra a su cargo. Y esa obra es puesta a prueba, necesariamente. Para lo cual necesito estar preparándome para hacer una obra bien hecha, con resultados, con frutos. Primera de Corintios 3:13. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. La obra de tus hijos, de tu pareja, tuya, tu obra va a ser probada. ¿Quién la va a probar? Dios. Está siendo probada. Dios la prueba, pero también tu familia, también tus vecinos, también tu jefe en la oficina, tu maestro en la escuela, tu jefe, tus papás, tus hijos, depende. La obra de cada uno va a ser probada. Por lo tanto, tengo que estar revisando el resultado de mi obra cada tiempo, cada semana, cada mes. Y más vale hacerlo en familia, en familia. Probar la obra de cada quien. Porque eso dice Dios. La obra de cada uno va a ser probada.
Segunda de Corintios 10, 5 y 6. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos 5 y 6. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Wow. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es la Biblia. Pero hay gentes que no leen la Biblia o que la hacen menos, la atacan, dicen que no sirve. Eso dice la Biblia. ¿Qué hay que hacer con esos argumentos que atacan la palabra de Dios? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento nuestro, tuyo y mío, a la obediencia a Cristo. Estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea, ¿qué tenemos que hacer con el conocimiento de Dios? Ser obedientes. Por eso el conocimiento de Dios tiene que estudiarse en familia. Leer la Biblia diariamente, orar juntos como familia, ver las estrategias, los planes, las metas de cada uno, lo que se cumplió y lo que falló de cumplirse y por qué falló, y qué sigue para el mes que sigue, para los semestres que siguen, para el año que sigue. Tengo que hacerlo en familia. Y todo aquello que se levante contra ese plan, esa planificación y esas estrategias es argumento y altivez. Y hay que derribar esos pensamientos que se oponen a la palabra de Dios. Lucas 14, 28 al 32. Lucas, capítulo 14, Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículos 28 al 32. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula, planifica los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. ¿Qué hizo? Planificó y estableció una estrategia. No puedo yo hacer cosas que no estoy hecho para eso. Si no preveo mi trabajo, mi situación social, espiritual, económica, en un plan y una estrategia, cuando venga el problema, ¿cómo la voy a resolver? Si no preví, como dice el dicho mexicano, me aventé como el borras. No, yo no puedo hacer nada que no planifique y que no tenga una estrategia. Y para eso la palabra de Dios es importante. Porque si no, entonces van a burlarse de ti. Eso dice la Biblia. Porque no planificaste, no estableciste una estrategia. Eso dice el pasaje de Lucas 14, 28 al 32. Al 32. Tremendo este pasaje. La planificación involucra restaurar lo dañado. La planificación implica restaurar lo dañado. Hay veces que cometemos errores y dañamos a nosotros mismos o a un familiar o a la economía o la salud o el propósito de vida que Dios nos ha dado. Lo dañamos porque cometimos errores. Por eso necesitamos planificar para restaurar lo dañado. Por ejemplo, la comunicación en la familia. A veces dañamos la comunicación en la familia. ¿Qué le dice el hermanito a la hermanita? Ya no te hablo. Y no se habla. O el esposo a la esposa o la esposa al esposo. Dejan de hablar. Están dañando la comunicación. Eso hay que restaurarlo en la familia. Génesis 33, 4. Génesis capítulo 33, 4. Pero Esaú corrió al encuentro de su hermano Jacob y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Se restauró la comunicación. ¿Qué había hecho Esaú, hermano de Jacob? Como le quitó la bendición, acuérdense los que han leído la Biblia, entonces Esaú le dijo, te voy a matar. ¿Y qué hizo Jacob? Huyó por muchos años, estuvo fuera de su casa. Y un día decidió regresar y estuvo pidiéndole a Dios que le diera paz, que lo restaurara la amistad con su hermano. Y su hermano, que era tremendo, Esaú, lo fue a recibir. Lo abrazó, lo echó sobre su cuello y lo besó.
y lloraron y se restauró la relación. Eso es bien importante. Yo no puedo permitir que en mi casa, en mi familia, haya divisiones. Hay que restaurar la relación. Porque si no se restaura, no estoy planificando, ni estoy estableciendo nueva estrategia. Entonces, una estrategia es restaurar las relaciones que se han dañado en la familia. Las relaciones que se han dañado. Porque muchas veces sin querer se dañan. ¿Dónde empieza ese daño? En la comunicación. José, el de la Biblia, siguió la estrategia de comunicarse con sus hermanos en amor. Después de que los hermanos lo trataron muy mal, lo vendieron como esclavo, le dijeron a su papá que una bestia lo había matado, en fin. Es decir, lo habían tratado mal. ¿Pero qué hizo José? Vamos a la Biblia. Génesis 45, 3 al 7. Génesis capítulo 45, versículos 3 al 7. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. No sabían que era José, que era su José, que era el mero mero en Egipto, era su hermano. Entonces dijo José a sus hermanos, acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él le dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no se entristezcan, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha hablado 2 años de hambre, ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra. Y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de ustedes, de vosotros, para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. O sea, ¿se vengó José porque sus hermanos lo habían vendido? No. Restauró la relación con sus hermanos y les ayudó. Queridos hermanos y hermanas, la restauración es fundamental. Primero de la comunicación y luego de todas las ofensas que hayamos hecho pidiendo perdón y perdonando. Restaurar la comunicación, restaurar las relaciones. Es una estrategia de bendición para que entonces la familia tenga éxito. Esto es bien importante. Así que para seguir adelante en los planes de la familia y de los integrantes de la familia debe haber perdón. El perdón nos acerca a Dios y restaura la planificación de la vida. Cuando no hay perdón y sigue la incomunicación, esa familia va a fracasar. ¿Por qué? Porque no se está estableciendo una estrategia de restauración. Porque hay cosas que han dañado en los planes. Y una de las cosas que dañan es la incomunicación. Vamos a ver otro caso. La estrategia de Josué para preparar a los hijos de quienes salieron de la esclavitud de Egipto y que entraron a Jericó como primer punto de la tierra prometida. Estos hijos son los que entrarían a la tierra prometida, pues sus padres, por su rebeldía, quedaron en el desierto. Para que los jóvenes, ahora adultos, pudieran entrar en la tierra prometida, con la bendición de Dios, Josué hizo un plan, una planificación de circuncidar a esos ya adultos, jóvenes y adultos que no se habían circuncidado, porque los que salieron circuncidados para ir por el desierto habían muerto en el desierto. Josué 5, capítulo 5, versículos 6 al 10, y luego Josué 6, 2. Josué 5, 6 al 10. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, o sea, se murieron en el desierto, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no los dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos las daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos. Planificó, hizo una estrategia. Antes de entrar a Jericó, circuncidar a sus adultos, porque ya los papás ya se habían muerto en el desierto. Pero estos hijos no se habían circuncidado. Todos los circuncidó. Plan, estrategia. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Versículo 9.
Y dijo Jehová a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. ¿Cuál era el oprobio de Egipto? No circuncidarse. Por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. 10. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó, ya circuncidados. ¿Qué hizo Josué para entrar a Jericó y tomar posesión de la tierra prometida? Hacer un plan, una estrategia. ¿Cuál fue el plan y estrategia? Circuncidar a su gente. ¿Qué circuncidar? Dice la Biblia que ya no tenemos que circuncidar el prepucio del ser humano, sino el corazón. Dejar al mundo, dejar las cosas que nos dividen, dejar la incomunicación en la familia, dejar la televisión que nos distrae, o el celular, o la música del mundo, todo aquello que nos hace esclavos, hay que dejarlo, porque en eso consiste la planificación y la estrategia. No lo hago, voy a pagar las consecuencias. ¿Qué fue la consecuencia en el pueblo de Israel? Que se quedaron muertos en el desierto y no entraron a la tierra prometida. Josué 6, 1 y 2. Libro de Josué, capítulo 6, versículo 1 y 2. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. O sea, la primera ciudad que había que tomar en la tierra prometida. A causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía a Jericó. 2. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. ¿Por qué lo hizo Dios? Porque había hecho un plan. ¿Cuál fue el plan? Circuncidar a los varones del pueblo de Israel. No hacemos plan, no podemos llegar a la tierra prometida. Tenemos que hacer un plan y una estrategia. Planificar y hacer una estrategia. No lo tenemos hecho eso, vamos a tener problemas graves. No vamos a lograr el propósito de la familia. Vamos a ver otro caso bíblico. Esdras. Esdras corrige al pueblo de Israel, que sus líderes se unieron en matrimonio con mujeres que no eran del pueblo de Dios. Los líderes, fíjense, los líderes, los sacerdotes, los profetas se unieron con mujeres que no eran del pueblo de Dios. Y eso Dios lo tenía bien prohibido, porque se iban a ser esclavos de los ídolos de las mujeres que no eran del pueblo de Dios. Vamos a la Biblia. Esdras 10, libro de Esdras, capítulo 10, versículos 10, 11, 18 y 19. Esdras, capítulo 10, versículos 10, 11, luego brincamos al versículo 18 y 19. Lo leo. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado. Se los llamó a cuentas. Tuvo que hacer una estrategia. ¿Por qué? Porque había que reconstruir el templo y la ciudad. Y había muchos enemigos que no lo permitían. Entonces le dice al pueblo de Israel, a los sacerdotes, a los levitas, a los profetas, a los líderes del pueblo de Israel: vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. 11. Ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced la voluntad de Dios, su voluntad de Dios. Y apartaos de los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras. Se habían casado y habían tenido hijos con mujeres no hebreas. Y eso estaba prohibido por Dios, porque las mujeres de Moab pues, tenían ídolos, tenían costumbres no de Dios, sino costumbres idolátricas de pecado. Y los hebreos, o sobre todo los líderes, se casaron, se unieron con mujeres cananeas que no eran de ninguna manera del pueblo de Dios. Y Dios se enojó mucho con ellos. Entonces se dio cuenta Esdras, el líder, y dijo: no podemos entrar, no vamos a poder entrar, no vamos a poder reconstruir, no vamos a poder reconstruir y poner otra vez a Jerusalén como una ciudad viva, porque el pueblo de Israel ha pecado. Se han juntado los líderes con mujeres, los varones, con mujeres que no son del pueblo de Dios. Versículo 19 de Esdras 10. Versículo 19. Y dieron su mano en promesa de que despedirían a sus mujeres y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. Versículos 18 y 19. De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras, fueron hallados estos:
De los hijos de Jesúa, hijo de Josadac, y de sus hermanos, Masías, Eliezer, Jarib y Gedalías. Y dieron su mano en promesa, ya lo leímos, de que despedirían a sus mujeres, y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. O sea, ¿quiénes eran los que se habían comprometido, se habían casado, tenían hijos con mujeres que no eran del pueblo de Dios? Los líderes. Y eso les impedía reconstruir la ciudad de Jerusalén. Cuando nosotros hacemos cosas indebidas y no las confesamos, no nos reunimos en familia para ver quién está haciendo algo mal. Y con base en la Biblia, no con base en mi opinión, sino con base en la Biblia, poder corregir. Para que entonces los proyectos, los planes, la planificación que hicimos pueda cumplirse. Si no tengo eso, no se va a cumplir, no vamos a llegar a las metas. Por eso tengo que establecer una planificación y estrategias. ¿Cuál fue la estrategia de Esdras? Ordenarle a los príncipes, a los sacerdotes de Israel, que dejaran a las mujeres extranjeras y a los hijos que tuvieron con las extranjeras. Les dijo, tienen que hacerlo. Si no lo hacen, no vamos a tener éxito. Estableció una estrategia. ¿Para qué? Para planificar la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, que como ustedes saben, había destruido Babilonia. Esto es tremendo. Vamos a ver un pasaje relativo a esto. Nehemías 13, 23 al 26. Nehemías, libro de Nehemías, capítulo 13, versículos 23 al 26. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. 24. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, o sea, no hablaban hebreo. Amonitas, y la mitad de sus hijos hablaban las lenguas de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. 25. Dice Nehemías, y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y los hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. 26. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien, que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. O sea, ¿cuál es el problema de unirse con un yugo desigual? En permitir que los hijos anden de novios, de novias con gente que no conoce a Cristo, que se van a contaminar con las costumbres, con el pecado, con el mundo. Por eso tenemos que tener reuniones familiares para decir, a ver, ya cuando están en edad de merecer, ¿tienes amigas, tienes amigos? ¿Quiénes son? ¿A dónde vas a platicar con ellas o con ellos? ¿Qué estás haciendo? ¿Les estás hablando de Cristo? Etcétera, etcétera. O sea, tengo que estar en reuniones familiares para poder planificar y para poder establecer estrategias para que la familia no se extravíe. El pueblo de Israel se extravió y entonces tuvieron que hacer un nuevo plan. Tuvieron que hacer una estrategia, que fue que los líderes del pueblo de Israel dejaran a las esposas que habían hecho con los pueblos cananeos, que no eran el pueblo de Dios. Y entonces y se enojó mucho Nehemías y Esdras. Dice que les jaló a los cabellos, les jaló los cabellos a los sacerdotes, a los levitas, porque no habían entendido. Se habían casado, se habían unido con mujeres que no eran del pueblo de Dios. Y entonces, eso es un problema. Cuando en el hogar, en la familia, empieza a haber desorden, los planes de la familia y de cada miembro de la familia se van a ir al borde. No tienen ninguna posibilidad, porque están confiando en el mundo. Y entonces ya no están cerca de Dios, están alejados de Dios. Vamos a otro pasaje sobre este particular. Salmos 106, libro de Salmos, capítulo 106, 34 y 39. Dice el rey David, salmista, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Los cuales fueron causa de su ruina. 37. Sacrificaron sus hijos y sus hijas
los israelitas, a los demonios y derramaron la sangre inocente. O sea, asesinaron a sus hijas para ofrecer el cuerpo de sus hijos y sus hijas a los demonios. La sangre de sus hijos y de sus hijas ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos, el pueblo de Israel. Ahí está diciéndolo el salmista. O sea, es una historia que causó la destrucción del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque no hicieron una estrategia. Se dejaron llevar por el mundo. Por eso en la familia tenemos que tener una planificación y una estrategia de estar revisando cómo vamos con respecto a los objetivos, con respecto al fruto, al resultado de cada quien y en nuestra vida espiritual. Porque si alguien se sale del camino, hay que, con amor, con paciencia, hay que volverlo al camino. Porque si no, sabemos que va a ser destruido. Dentro de 2 años, dentro de 4, dentro de 20, pero va a ser destruido. ¿Por qué? Porque se apartó de Dios. O nunca lo conoció, que es peor todavía. Vamos a ver una ilustración. Nos hará entender este tema. Una ilustración. Una persona trabajaba en un circo. Esa persona, su función era tener una serpiente de boa. Y la boa se le enredaba en el cuerpo. Entonces él daba la orden, el cirquero daba la orden a la boa, a la serpiente, que se enredara en su cuerpo. Y después le daba otra orden para que se desenredara. Esa era la función del circo. Y todos los espectadores decían, ¡wow! Porque era una boa gruesa, grandota. Y se estaba, primero decía el cirquero, enrédate, y se lo enredaba la boa. Y luego decía, desenrédate, y se desenredaba. Pero en una función del circo, la serpiente no se quiso desenredar. Empezó a enredarse y el cirquero le dio la orden que se desenredara, pero no obedeció. Empezó a apretar más y más al hombre. El hombre se empezó a asfixiar y empezó a morir. Empezó a pedir a gritos que le ayudaran, pero ya era muy tarde. Murió, porque se dejó enredar por la serpiente. No podemos dejar enredarnos por el mundo. Por eso tenemos que tener una comunión en familia, una planificación y una estrategia para evitar que los planes de la familia y de cada miembro de la familia se vayan al borde. Necesitamos tener esa comunión en familia, tener una planificación para el futuro con base en la Biblia y también una estrategia. No es lo mismo 2021 que 1950 o 60. Son circunstancias difíciles y diferentes. Tenemos que tener una estrategia diferente con base en la Biblia, pero una estrategia diferente, una planificación que tiene que estarse revisando. Ahora que estamos en casa, por la orden del gobierno de estar en casa, pues tenemos que revisar nuestros planes, nuestros objetivos. Y no solamente revisar los planes, sino planificar para el futuro. Es decir, revisar la estrategia del futuro, porque va a ser un mundo totalmente diferente al que hemos conocido hasta ahora. Entonces, si no establezco una estrategia, pues ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi trabajo, con mi salud, con mi economía? Tengo que revisar primero lo que he hecho. En familia, repito, el tema es familiar. Y si no tengo una estrategia y una corrección, una estrategia de corrección, no tengo posibilidades de sobrevivir. Eso es tremendo. Proverbios 4, 14 y 15. Libro de Proverbios, capítulo 4, versículos 14 y 15. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Versículo 15. Déjala, no pases por ella, apártate de ella y pasa. Otra vez. No entres por la vereda es camino, de los impíos, de los que no conocen a Dios, del mundo. Ni vayas por el camino de los malos. Deja la vereda, déjala esa vereda. No pases por ella, apártate de ella y pasa. Yo no puedo apartarme de esa vereda si no tengo una estrategia. Debo tener una estrategia para que mis hijos se aparten del camino malo, de los impíos, porque el mundo que nos rodea está rodeado de camino de los impíos. Los medios de comunicación,
no todos, pero la mayoría, la información, la educación, la cultura, las tradiciones, todo es un mundo de contaminación. Por eso tenemos que estarnos reuniendo en familia para revisar cómo van nuestros objetivos y hasta dónde algún miembro de la familia ha sido contaminado por el mundo. Y revisar nuestras estrategias y nuestra planificación. Porque la vida va cambiando y tenemos que cambiar las estrategias y volver a planificar y volver a planificar y volver a planificar. Es tiempo ahora de revisar nuestras estrategias y de planificar para que la familia y los propósitos de cada miembro de la familia no sean fracasados. Preguntas, comentarios, dudas. El tema es planificar en familia nuevas estrategias. Todas sus órdenes. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Muchas gracias, pastor. Gracias a Dios. ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna duda? Estamos a tiempo de revisar nuestros planes y nuestras estrategias. A veces ni siquiera lo hemos hecho antes, pero hay que hacerlo ya. Si no saben cómo, piden consejo pastoral. Tenemos varios pastores y varios maestros de Biblia. Que les pueden, yo desde luego estoy a sus órdenes. Hay que saber planificar y poder también establecer nuevas estrategias. Porque la vida no va a ser igual después de esta pandemia. Va a ser diferente. Y no solamente ahora por la pandemia, siempre. La sociedad va transformando. Y la vida nuestra también, porque vamos creciendo, los hijos van creciendo, de repente dice, ya me voy a casar, papá, o ya voy a trabajar, qué sé yo. O sea, para eso tiene que haber una estrategia. No nada más que se case o que trabaje cuando se le da la gana, sino cuando obedece un plan y una estrategia. Y eso hay que hacerlo, planificar y establecer estrategias. ¿Qué tal, pastor? Habla Gerardo. Hola, Gerardo. Muchas veces hacemos estrategias, planes en nuestro propósito, en donde trabajamos, en donde laboramos, y dejamos a un lado las estrategias y los planes dentro de la familia. Y eso es un error gravísimo. Muy grave. Entonces, sí, es bien cierto que Dios nos manda a que planeemos, o sea, desde que nos levantamos hasta que nos volvemos a acostar, debe de haber un plan durante ese día. Y un plan detallado, porque incluso en algunos otros discipulados hablábamos de que hasta si voy a tomar un té o voy a tomar café, o si voy a comer un sándwich, o si voy a comer cereal, o sea, si me voy a poner el traje gris o me voy a poner el traje negro, todo lo tenemos que tener planificado durante el día. Digo, ese es un ejemplo simple, pero a lo que voy es de que dejamos a un lado los planes como familia, y eso es un error que se comete muy constantemente, y es algo que cuando termina el día y vemos que el día no fue satisfactorio, que el día no rindió como nosotros lo habíamos planeado, es porque no hicimos un plan de acuerdo a la palabra de Dios, y no hicimos un plan en primer lugar, dándole la honra y la gloria a Dios primero porque nos dio la vida, y luego darle la gloria y la honra y hacer el plan de los hijos, ¿no? De la esposa. O sea, el plan debe de ser familiar en primera instancia. Y posteriormente, pues ya en el propósito que Dios puso en cada uno de nosotros. Pero yo creo que en primer lugar tenemos que hacer un plan para Dios, pero también para nuestra familia. Y tenemos que buscar las estrategias suficientes y necesarias para poder rendir ese plan, para poder atender a nuestra esposa, para poder atender a cada uno de nuestros hijos.
porque si no tenemos ese plan, a veces o le hacemos caso a un hijo o le hacemos caso al otro, o le hacemos caso a la esposa. ¿Por qué? Porque no hicimos un plan. Y eso es fundamental. Y aunado al plan, pues debe de haber una estrategia, ¿no? Eso también es muy importante. Pero yo me quedo con que el plan debe de ser fundamental en la familia y las estrategias también. Amén. Es correcto, es bíblico. Lo Vamos a contrario, orar. lo contrario a planificación es improvisar, y la improvisación nos lleva a la muerte. Adelante. Buenas tardes, pastor. Buenas Soy tardes. Ernesto. Adelante. Una pregunta. Dentro de el hacer un plan, lo importante es primero los pasos primeros con mi esposa y después invitarlos a los hijos y después que ellos puedan replicar con nosotros. ¿Estoy bien? Sí, lo primero en el plan de Dios para la familia es tener la unidad y la comunión con Dios. Y segundo, con la pareja. Si yo tengo comunión con Dios, pero no tengo comunión con la pareja, soy un mentiroso, un hipócrita. Lo que sigue es comunión con los hijos. La pareja, papá y mamá, con los hijos. Con cada uno de ellos, porque son diferentes. No es lo mismo el primer hijo que el tercero. Tienen genes diferentes, su propósito es totalmente diferente. Y tengo que hacer un plan y una estrategia para mi pareja, como pareja, como familia y para cada hijo. Para cuando cumpla 12 años, cuando cumpla 15, cuando cumpla 18, cuando cumpla 21, cuando se case. Tengo que tener un plan y una estrategia. No lo hago, voy a tener problemas. Mis hijos peor. Sí, ese es el caso. Okay. Muchas gracias, pastor. ¿Verdad? Una duda. Ya sea yo o alguno de los integrantes de mi familia, ya sea por pena o por no venir, no estar inspirado, por no estar empático, no quiere participar del plan, ¿qué hacemos? ¿Cómo que no quiere? Si yo como papá, no hice, desde que tenía un día de nacido, no lo formé para que estuviera en familia, pues sí tengo la culpa yo. Si ese hijo, porque si está hablando de la familia, me refiero a la esposa o al esposo y los hijos, nada más. Ya el suegro, la suegra, la abuelita, el tío, la abuelita, eso ya no cuenta. Estoy hablando de la pareja y los hijos. Esa es la familia. Entonces ahí debe haber una formación desde que son niños para que se entrenen a depender de Dios y hacer un plan y una estrategia. Entonces cuando alguien falla en eso, pues sabe que falló. Y entonces como ya está entrenado, pues reconoce, pide perdón, se arrepiente y se levanta. Si no lo sabe, porque no lo hicimos a tiempo, entonces tengo que hablarles de Cristo para que nazcan de nuevo si el hijo ya es adulto. Y entonces llevarlos a Cristo para que entiendan el nuevo nacimiento, que no se puede tener un nuevo nacimiento en Cristo si no hay un plan y si no hay una estrategia. Eso dice la Biblia. Quien antes de construir una torre no se sienta primero y calcula los gastos. Esa es la vida del cristiano. Calcular, tener un plan y una estrategia. No lo tenemos porque cometimos error de no haberlo hecho de cuando eran niños, pues tengo que pagar el precio, el costo, que es muy alto, pero corregir, porque Dios nos da la oportunidad de corregir y resolver el problema, aunque sea fuera de tiempo. Podemos hacerlo. Primeramente Dios. Gracias. ¿Alguien más? Hola, pastor. Buenas tardes. Adelante. Sí, bueno, lo que mencionaba, por ejemplo, en este caso, si es al revés, si como hijo uno no fue instruido, ahora sí que en familia planear estrategias, ¿qué puede hacer uno como hijo si uno realmente tiene la intención e iniciativa de, ¿cómo lo digo? De cumplir con esto que Dios nos manda como familia. Pues lo primero que te manda es hablarle del Cristo a tu papá y a tu mamá que no te instruyeron. Primero, para que se conviertan. Y si ya se convierten, entonces ya van a trabajar juntos en esa estrategia, en ese plan. Porque si no se convierten, pues más vale que tú te separes. Digo, ¿cómo vas a convivir con una familia que no tiene plan ni tiene estrategia? Al contrario, llegan borrachos, son adúlteros, rateros, en fin, pues ¿cómo le vas a hacer? Entonces tienes que hablarles de Cristo en primer lugar, si son tus papás o si son tus hermanos. Okay. Y entonces traerlos a Cristo para que juntos puedan revisar los planes de la familia, dónde se equivocaron, pedir perdón, porque Dios restaura.
La gracia de Dios, Sí. lo único que tengo que hacer es confesar. Confesamos como familia, como hijos de la familia, como papá y mamá, que hicimos mal y Dios nos restaura cuando lo hacemos en el nombre de Cristo. Y entonces empieza una nueva vida. Siempre hay tiempo para volver a empezar. Ok, entonces si ellos, bueno, ellos sí conocen, pero entonces significa que no ha habido una verdadera transformación en ellos, ¿no? Así es. Entonces hay que llevarlos a Cristo y si ya conocen a Cristo, llevarlos al discipulado para decirles que los errores que están viviendo o que tú estás viviendo como hija es porque no hubo una planificación ni tampoco hubo una estrategia. Y les pides de favor que te ayuden a hacerlo. Si dicen que no quieren, no tienen tiempo, que están trabajando, lo que sea, entonces depender directamente de Dios y entonces pedir consejo pastoral para que entonces tú puedas hacer tu propia estrategia delante de Dios y delante de tu propósito que ya está en la vida, porque ya tienes más de 15 años seguramente, entonces ya tienes que hacer tu propia estrategia. Porque a los 18 años ya tienes que ser independiente. Ya que te cases o no te cases, ya eres independiente. Ya dependes directamente de tu voluntad, ya no de papá ni de mamá. Ok, pastor, sí me queda muy claro. Muchas gracias. ¿Verdad? Hermano, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Adelante. Mi esposo es obrero, es supervisor en una fábrica. Yo tengo el negocio de antojitos, pero me metí a estudiar lo de belleza y lo de uñas. Entonces, ahorita con lo de esta pandemia, pues volví mi corazón a Cristo en cuanto a discipularme, en cuanto a buscar a Dios. Y mi duda es, no me di de alta en la tienda, ni hice las cosas, o sea, empezó como una chambita temporal, pero no me di de alta ni puse, Dios me dio el nombre del negocio y me dijo que me iban a dar el permiso en oración, pero yo no hice nada de buscar nada de eso. ¿Qué hago, hermano? Pedir asesoría de un contador o una contadora. En la iglesia tenemos varios contadores. Si tú me pides por WhatsApp el nombre de un contador, con mucho gusto te lo doy, para que te asesore y te diga qué hacer. Okay. No tiene que ser una carga para ti, porque ahorita con tantas emergencias hay muchas facilidades, inclusive hasta omisión de impuestos, pero hay que saber hacerlo. Y hay que tener la asesoría de una contadora o contador cristianos que te asesoren. Y hay varios en la iglesia. Entonces, le pido el informe en el WhatsApp que mi esposo se lo pida. Yo te doy el nombre de uno o dos contadores, con mucho gusto. Y hermano, en cuanto a seguir en el negocio y decidir en cuanto a lo de belleza, ¿qué me aconseja usted? Tienes que hacer lo que tengas habilidad y lo que tengas dones. A mí si me pones a manejar un avión, pues no puedo, ¿no? Porque no es mi habilidad. Si me pones a hacer un sándwich, tampoco. No, yo no hago sándwich en la cocina porque no me gusta ni sé hacerlos. Enseñar es mi llamado y mi talento. Entonces tú tienes que saber cuál es tu llamado y tu talento y en eso tienes que dedicarte. Si tu talento es la cocina, pues síguele y hay que buscar la manera en esta pandemia. Si tu talento es recurrir a la cuestión del cuerpo, mantenerlo sano y también arreglado, pues ese es tu llamado y puedes hacerlo y dedicarte a eso, estudiarlo y dedicarte a eso. No puedes hacer dos cosas, o es una o es otra. Amén. Muchas gracias, hermano. Mi esposo se pondrá en contacto para los datos. Gracias. Mucho gusto. Nada. Buenas noches, hermano. Soy Edwin. Adelante. Pues yo me quedo en esta noche que debo de tener un plan para cada día de mi vida, que no me debo de juntar con mujeres del mundo, porque si no, no voy a entrar al reino de los cielos. Y pues debo de estar en coinonía. No debo de dañar la comunicación entre familia, porque José, bueno, nos ponía el ejemplo de José, que a él aunque le hicieron y lo vendieron a los que iban pasando, bueno, lo vendieron sus hermanos, pues no guardó rencor. Y pues es un ejemplo que debo de seguir, el de José. Con eso me quedo, hermano. Amén, amén. Felicidades, lo entendiste.
¿Alguien más? Buenas noches, pastor. Buenas noches. Habla Erika. Adelante. Yo en esta noche, me quedo con esta enseñanza. Me gustó mucho, le doy gracias a Dios y también me arrepiento porque estando en la palabra, tengo todavía muchas fallas y le pido perdón a Dios. Y pues lo que me queda es aprender porque no he aprendido lo suficiente y pues pido perdón, pastor, por mi familia y por mis hijos. En nombre del Señor Jesucristo y pido perdón. Dios te perdona y te restaura. A partir de hoy serás restaurada en el nombre de Jesús. Así lo declaro. Gracias. ¿Alguien más? Sí, pastor. Yo me quedo con que planeo mi día, mi semana, mi mes, buscando la dirección de Dios. Mi estrategia es amarlo a Él para poder servirlo a Él y servir a mi prójimo. Dentro de los planes es ser amor para poder traer a los pies de Cristo a todo aquel que Él ponga en mi camino. Y tengo un pequeño testimonio para la gloria del Señor, porque busqué una estrategia para hacer vínculo de comunicación con una vecina y justamente utilicé proverbios de la palabra para que ella pudiera hacer conciencia del daño que puede ser el que uno como vecino no conviva en coinonía. Dio fruto la palabra y alabo a mi padre porque él me guió a hablarle en amor, a exhortarle con la madurez de la palabra, y ella la guió el Espíritu también porque lo entendió, resolvió el problema que estaba ocasionando una parte de su casa fisurada que estaba dañando la mía. Dios me dio paciencia porque pasaron 4 días, 5 días sin que lo resolviera, pero yo no desistí. Le estuve exhortando con proverbios y alabo a mi padre porque él me guió y hoy quedó solucionado todo. Y Amén. todo muy bonito. Gracias a Dios. Gracias a Dios por tu testimonio. ¿Alguien más? Bueno, si ya no hay más, Yo, pastor. adelante. Bueno, yo me quedo como padre para poder llevar a cabo esta planificación en el hogar, pues también debemos de conocer y, bueno, identificar y conocer los talentos de nuestros hijos y estar trabajando en ello para que ellos también sean partícipe y que no seamos no solamente los papás los que dirijamos o digamos qué hacer, sino que también ellos tomen a través de este talento que pues que Dios les da, que ellos puedan participar como familia, así como lo demanda la palabra. Pero hay que enseñarles cómo hacerlo, porque si se les va a ocurrir, lo van a hacer mal. Hay que enseñarles qué dice la Biblia, cómo deben hacerlo. Y la Biblia dice, paso por paso, cómo deben hacerlo. Hay que enseñarlos. Así es. ¿Alguien más? Buenas noches, pastor. Buenas noches. Yo me quedo con que como hija y como estudiante debo de tener un plan y una planificación, porque no puedo estar como, ay, pues hoy sí voy a la escuela o mañana no, o como, sí, no debo de estar en desobediencia, sino que debo de tener un plan para mi vida como hija de Dios y como estudiante, hermano. Amén. Muy bien entendido. Gracias a Dios. Gracias, hermano, que Dios lo bendiga. Igualmente. Buenas noches, pastor. Yo tengo una pregunta. A ver. ¿Cuáles serían los principales puntos para que podamos formar una estrategia? Primero la visión. Bueno, primero el temor de Dios, la Biblia. Luego la visión que tengo. No es lo mismo la visión de un piloto aviador que de un albañil.
Entonces la estrategia cambia totalmente diferente. Entonces, lo primero es que tenemos que ver el plan como familia, una estrategia para ver qué es lo que hemos hecho, en qué consiste el plan primero, y ver si le vamos dando seguimiento, si se han cumplido las metas como familia. Y luego el plan de cada miembro de la familia, porque cada miembro de la familia es diferente y debe tener un plan y una estrategia, y la familia en su conjunto debe examinar cómo va el plan y la estrategia de cada miembro de la familia. Esos son los pasos. Y obviamente uno de los calificativos es el fruto. Es el fruto. Si hay mal fruto, pues quiere decir que hubo un mal plan y una mala estrategia. ¿Se puede corregir? Amén, amén. Nuestra vida tiene que ser constantemente de corrección. A través de la confesión de que hicimos mal las cosas, de que no planificamos o no hicimos la estrategia adecuada con base en la Biblia. Y entonces Dios nos perdona, nos restaura y nos dice cuál es el plan o la estrategia correcta, si somos fieles en la fe. Muchas gracias, pastor. Que Dios lo bendiga. Igualmente. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más, entonces le doy gracias a Dios por su vida, por su atención en esta clase. Seguimos adelante de hoy en 8 a esta hora, la siguiente clase de la familia, y sigue dentro de unos minutos más un discipulado de lo que significa ser cristiano. Estamos viendo la Gran Comisión, que sigue dentro de unos minutos en este mismo canal. Que Dios les bendiga, que pase buenas noches. Gracias, pastor.